Buenas noches, mi querido trader. Vamos con la segunda sesión del día 28 de octubre del 2025. El día de hoy no he podido hacerlo en la tarde porque estaba un poco enfermo, así que no pude hacerla. Entonces vamos a ver ahorita que nos sentimos un poco mejor, a ver si podemos sacar unas buenas operaciones. Lo primero que vamos a hacer, como siempre venimos haciendo, es el contexto. Vemos que estamos en un contexto principal alcista. Vemos que en este momento de esta forma una especie de consolidación. Aquí ya tenemos nuestros punticos que ya hemos marcado con anterioridad. Y vamos a marcar uno final por acá arribita. Listo, mi querido de trader, yo creo que aquí ya podríamos empezar. Vemos que en un principio vemos patrones de 2-1, killer, 3-1, killer, 3-1, killer, 2-1, killer, killer, 2-1, y aquí vemos una fuerte tendencia alcista. Así que vamos a ver, mi querido trader, como vemos aquí. Entonces tenemos que poner mucha atención a ver el precio. Vemos que el movimiento, la volatilidad está bien, no está mal, así que nos va a dar mucha información. Entonces justo por aquí, mi querido trader, vamos a ver si podemos operar en 1, en 2 y en 3. Justo por aquí, mi querido trader, vemos que el vendedor entra, el comprador le reacciona fuertemente, sigue entrando el comprador, sigue entrando el comprador, el vendedor responde fuertemente, el comprador le vuelve a responder con mucha más fuerza. Aquí el comprador cambia mucho su velocidad y sube para arriba, el vendedor entra, el comprador aquí ya no le responde con la fuerza, se pausa, el comprador vuelve a subir el precio, el vendedor entra. Vamos a ver, mi querido trader, el comprador tiene que subir, sigue subiendo, quiere fuerza por parte del comprador, el vendedor baja, el comprador aquí sigue subiendo, mi querido trader, hay fuerza por parte del comprador. Sé que esto parece una debilidad de parte del comprador, pero el comprador sigue subiendo. Vamos a ver aquí, es el pausa, el comprador sube, el vendedor entra, vamos a ver que el vendedor vuelve a bajar, el vendedor, el comprador aquí le responde, vendedor también le responde, comprador aquí entra, vendedor le responde, comprador vuelve a responder, mi querido trader, el vendedor aquí ya le responde. Si no hay un movimiento fuerte por parte del comprador, entonces yo vendo, porque de aquí ya vemos que hay, ok, mi querido trader, yo aquí ya vendería justo por aquí. Bien, mi querido trader, esto es fuerza por parte del comprador, pero a partir de aquí hubo dominio por parte del vendedor. Entonces, bueno, miremos a ver cómo termina esta velita. Vemos que en un principio entra el vendedor, el comprador también, el vendedor entra, el comprador le responde fuertemente, el vendedor le responde, se pausa, el comprador responde con más fuerza, el vendedor responde con muchísima fuerza, el comprador entra, el vendedor le responde con fuerza, el comprador entra, el vendedor le responde, mi querido trader, el comprador entra aquí, mi querido trader, vamos a ver qué sucede, el vendedor aquí parece que le está respondiendo esta insistencia alcista, el comprador aquí ya entra. Miremos a ver, mi querido trader, parece que tanto compradores como vendedores están activos en este tiempo. Aquí intenta cambiar de polaridad, el comprador entra aquí. Tanto compradores como vendedores están activos, mi querido trader. Entonces miremos a ver aquí cómo queda esta velita. Ok, mi querido trader, vemos que el comprador se acelera y de ahí ya no puede seguir subiendo. Yo aquí ya estaría pensando en una ventica, mi querido trader, justo por aquí. Pim. Aquí operaría una venta, porque los dos están muy activos, porque no puedo decir que los dos están activos y este movimiento es muy grande, y de partir de aquí pues ya no veo que suba. Igualmente si perdemos pues ya lo dejaríamos hasta aquí, dejaremos hasta aquí. Necesitamos ver si perdemos o por qué perdemos y así. No puedo operar el día de la tarde porque estaba un poco enfermo, de hecho sigo un poco enfermo, solo que ahorita ya me paso un poco y pues más que todo era por eso, mi querido trader. No quería que mis emociones tomaran lugar al momento de operar. Por eso me acosté toda la tarde, vine a la universidad y me acosté, entonces por eso no pude operar en la tardecita. No sé si voy a seguir operando una tercera sesión. Tengo que hacer ejercicio, entonces no estoy seguro. No estoy seguro, mi querido trader. Vamos a ver cómo termina esta vela, todavía no sabemos, en 3 segundos todo puede pasar. Y ok, esta operación la ganamos, mi querido trader. Entonces miremos a ver cómo es. Ah, puta, la cerré. Ok, vemos que entra el comprador, el vendedor también. El comprador entra, el vendedor le responde. El comprador aquí responde, vuelve a responder el comprador. El vendedor baja el precio para abajo. El comprador entra. El vendedor también, el comprador le responde.
Ok, comprador entra aquí respondiendo fuertemente. El vendedor aquí intenta, son tres cosas que hace para intentar bajar el precio. Yo aquí ya estoy pensando en una compra. Ok, mi querido trader, yo aquí ya pensaría en una comprita. Y justo por aquí, si Dios me permite. ¿Por qué una compra, mi querido trader? Por esos tres movimientos que pegó para esta inclinación alcista. Por este doble suelo. Voy por esta gran fuerza del parte del comprador. Esperemos a ver cómo termina este. Pero miremos aquí, vamos a colocar de una vez esta acá. Ay, Dios mío, vamos a ver, mi querido trader. Vamos a ver, mi querido trader. Vamos a dejar pasar esta vela si es que la ganamos. Y si la perdemos, pues ya sabemos que también la dejamos pasar. Perdón. Que mi querido trader, esta vela fue una vela perdedora. Entonces vamos a ver el por qué perdimos y el por qué ganamos esa otra velita. No había haber operado esta, sinceramente mi cabeza ahorita no está como muy estable, entonces creo que no voy a hacer la tercera sesión de hoy. Voy a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Bueno, antes de eso, miremos aquí, un segundo. Como el comprador entra, el vendedor también, el comprador le responde, pum, para arriba el vendedor entra y que el comprador vuelve a responder, el vendedor entra, el comprador responde, el vendedor entra, el comprador sigue entrando y después de eso, si yo dije que esto era fuerza del comprador, pero después de eso ya no presentó fuerza y el vendedor hizo el precio para abajo, mi querido trader, ahí hizo un cambio de polaridad, así que no es como tan difícil de entender esa velita. Esta velita de por acá, que fue la que ganamos. Ah, ok, mi querido trader, por eso terminó una compra. Lo siento, si bien estoy analizando un poco rápido. Bien, mi querido trader, hay que mantener las emociones controladas. Controlada, mi querido trader, porque esta velita de aquí fue una compra. Vemos que en un principio estamos en una tendencia alcista. Esto es dominio por parte del comprador. El vendedor aquí ya entra, el comprador también entra, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra más fuerte, el vendedor responde, se pausa, sigue bajando, aquí sigue bajando el vendedor, el comprador entra, el vendedor baja. Ok, mi querido trader, esto es una vela muy interesante. Esto es una vela muy, pero muy interesante, mi querido trader, porque yo dije que de aquí hubo un gran dominio por parte del comprador. Y de aquí el comprador ya no se vio. O sea, no puedo decir que hay una desesperación por parte del comprador como para que el vendedor se aproveche. Si han visto en las anteriores sesiones que yo he dicho, el comprador se aceleró y después el vendedor empezó a entrar. Aquí no, aquí simplemente el vendedor empezó a entrar y empezó a bajar el precio como si nada. Esta operación es muy interesante porque creo que antes no la habría visto. Esta operación es muy interesante, mi querido trader, porque es una continuidad. Y porque no me percaté de que aquí no, o sea, si este movimiento hubiera estado aquí, tal vez sí podríamos haber operado en una venta, pero como vimos que después de este movimiento el comprador siguió subiendo y siguió subiendo y siguió subiendo, entonces por esa razón, motivo y circunstancia, mi querido trader, nosotros debemos esperar a que el vendedor siga, o sea, como que baje con la misma fuerza, ¿no? Baje con la misma fuerza, mi querido trader. Aquí el comprador me seguía manteniendo la fuerza. Esto es un doble suelo. El vendedor baja, sigue bajando, el comprador responde y el vendedor sigue bajando más fuertecito. Pero ya baja como muy, muy suave, mi querido trader. Vemos que aquí baja como que fuerte, aquí también, y ya no es como lo suficientemente fuerte. Ok, vamos a ver en la parte de acá. Ok, no, espérate. Ok, en esta partecita de acá. Que esto aquí sí fue un giro, mi querido trader.
Esto fue un giro por parte del precio. ¿Por qué mi querido trader? Tanto el comprador como el vendedor tenían harta fuerza. Y justo por aquí el comprador se aceleró mucho, mi querido trader, y por esa razón, motivo y circunstancia nosotros giramos el precio. Quiero que mires desde un principio la vela, el vendedor baja, el comprador responde. Bueno, el comprador entra, el vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor vuelve a responder, el comprador le responde más fuerte, el vendedor le responde más fuerte, el comprador entra, el vendedor le responde fuertemente, el comprador entra de pausa, vuelve a entrar, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor también entra, el comprador le responde, el vendedor entra, el comprador le responde más fuerte. Aquí nos forma una especie de doble suelo y sigue el precio para arriba. Y después de esto, pum, de este movimiento aquí vemos que ya el comprador ya no puede seguir. Esto es tanto fuerza alcista como fuerza bajista. Hay un equipo contrario muy fuerte, y este movimiento ya me da la certificación de que el precio va a girar. Esta parte de acá, mi querido trader, esto es una venta. Desde un principio, mi querido trader, creo que podemos observar una venta clara, no sé por qué operamos una compra. Vemos que en un principio entró el comprador, el vendedor también. El comprador entró con mucho menos fuerza, el vendedor le respondió. Comprador entró, el vendedor le responde. Comprador entra, el vendedor también entra. Comprador responde más fuerte, el vendedor empieza a entrar aquí. Claro, este movimiento de los tres aquí me hizo dudar. Y el comprador entra, el vendedor vuelve a entrar, sigue entrando. O sea, después de esto el vendedor dominó el vendedor y ¡pum! Para arriba, el vendedor entra, ¡tim! Claro, mi querido trader, o sea, es obvio. Claro, por esto yo operé en una compra, pero no era necesario. El comprador no siguió con esa misma fuerza. Listo, mi querido trader, este día de hoy acabamos en 18.53. Espero les haya gustado esta sesión y nos vemos el día de mañana.